RAGT. Think Solutions. Think RAGT. Hay un proyecto a la medida de tu empresa. Hay un campo a la medida de tu proyecto. Hay una oportunidad a la medida de tu inversión. Somos un fideicomiso conformado por productores, profesionales y empresarios que decidimos asociar nuestras inversiones a la innovación tecnológica en el agro. Inventur. Invertir innovando. Innovar invirtiendo. Todo comienza donde vos le das vida a nuestra tierra. Sos guardián de nuestros suelos. Construís una agricultura sostenible. En lo más valioso de tus días, estamos con vos. Protegiendo tu presente, aseguramos juntos el futuro. Zurich. Bueno, muy buenos días a los que nos saludamos. Les cuento que cómo arranca este módulo, esta charla. Hace un año aproximadamente me tocó ir a visitar y la tuve profe a Silvio García Lupo y Fer Salvagiotti, que anda por ahí. Y como siempre, cuando uno va al INTA, sale con los ojos así como obnubilados. El INTA da de comer una cantidad de información que es increíble, y en tecnología de procesos y parcelas de larga duración y cosas que con una visión mucho más allá del día a día que vivimos los productores para poder seguir adelante. Así que me pareció que no podían no estar en el Congreso, y allí, cuando se habló con Silvina, se decidió mostrar no solamente datos de Olivero, sino de datos de Paraná. Así que también nos visita Lalo Novelli, que nos va a tratar entre los dos de contarnos a dúo, casi, algo un poquito distinto, qué están viendo y qué cosas están viendo en salud de suelos, en la parte física, en estos ensayos de larga duración. Así que no tiene mucho sentido alguien que no sabe hablar cuando hay dos grandes, no robo más tiempo. Silvina. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Gracias por la invitación, gracias por la presentación, y un gusto que nos visiten y un gusto que se lleven cosas, más dudas que certezas. Eso es lo que sirve para seguir generando. Así que, bueno, con Lalo vamos a hacer un dúo. Un dúo, no vamos a cantar, pero les vamos a contar nuestra experiencia en ensayos de larga duración a dúo. Bien. Yo prefiero ver, me gusta mirar lo que van viendo ellos. Espera que pruebo esto. Sí, yo me voy a quedar por acá también así. Esto es, ahí está. Bueno, buenos días a todos. Gracias por el aguante a la última charla del Congreso. Siempre es la más complicada. La idea es contarles entonces, desde la salud física del suelo, qué nos están mostrando los ensayos de larga duración. Y si bien el foco de hoy, de ahora de la mañana, lo vamos a hacer en este círculo superior izquierdo, que se refiere a la salud física precisamente y lo que es estructura de suelo, lo que no nos tenemos que olvidar o tenemos que entender es que el suelo es un sistema en su conjunto. Que si bien podemos ir evaluando y monitoreando sus componentes como el físico, el químico y el biológico por separado, y está bueno hacerlo para poder avanzar en el conocimiento de cada uno de ellos por separado, lo más importante es entender que funciona como un todo y que cualquier práctica que nosotros hagamos intentando modificar uno de ellos, necesariamente se van a modificar los otros, porque trabajan, es una interacción permanente dentro del suelo y la salud, justamente, tendiendo a un suelo vivo, es un permanente intercambio entre los tres y bueno, y es lo que vamos a ir viendo hoy. Dicho esto, lo más complicado, justamente, de ir evaluando, monitoreando esas interacciones, o cada una por separado, como dijo recién Marcelo, sobre todo en suelo hablamos mucho de tecnologías de procesos,
donde los cambios que nosotros queremos implementar llevan bastante tiempo entre que producimos implementamos el cambio a ver realmente su efecto. Entonces la gran pregunta o el gran desafío es a dónde podemos evaluar con certeza esas modificaciones o esos efectos. Y así surgen como algo muy importante los ensayos de larga duración. No es casualidad que en el mundo estos ensayos de larga duración, ya los que están todavía en pie, datan de más de 150 años de antigüedad, como los de Inglaterra y los de Estados Unidos. Y nosotros en nuestro país tenemos dentro de INTA una red que en sus inicios fue empezando a armarse por los pioneros de la década del 70, que fueron implantando estos ensayos de larga duración en distintas unidades experimentales. Así pasaron los de Balcarce, los de Bordenave y los de Las Breñas, que duraron más de 40 años en pie y bueno, hoy lamentablemente están discontinuados, pero siguen en pie los de Paraná, que ya tienen más de 50 años con las parcelas de escorrentía, los de Pergamino y los de Marcos Juárez. Todos estos iniciados allá en la década del 70, con una visión, por quienes los empezaron, una visión amplísima, a muy largo plazo, y bueno, un eterno agradecimiento a esa gente y ahora a todos los que lo seguimos con tanto esfuerzo. Bueno, y hoy en día INTA conforma una red de ensayos de larga duración en todo el ancho y a lo largo del país. Esta red está formada por 70 ensayos o experimentos que están actualmente en marcha en más de 30 unidades o estaciones experimentales y agencias del INTA, como obviamente, como es en todo el país, cada uno está instalado en diferentes ecorregiones. Al estar instalados en diferentes ecorregiones, abordan, por supuesto, diferentes sistemas de producción, cada cual en el lugar representativo donde se encuentra. Bueno, y estos ensayos hoy, los más antiguos tienen más, como les contaba, tienen más de 40 años. Después tenemos todo un intermedio que tienen entre 10 y 20 años, y los más nuevos, que es a los que hay que seguir apoyando para que en algún momento sean realmente de larga duración, que tienen menos de 10 años. Para poder conocer y entender entonces el funcionamiento del suelo en sus tres componentes, y hoy nos vamos a dedicar más a hacer foco en este momento a lo que es calidad física del suelo, tenemos que entonces generar conocimiento. Para generar conocimiento necesitamos generar información, para así las prácticas que nosotros tomemos hoy sean con la mayor certeza posible. Esa mayor certeza la da el conocimiento, la da la ciencia y la dan los resultados. Así que ahora les vamos a mostrar qué nos muestran estos ensayos de larga duración después de cierto tiempo, que es lo que necesitamos para que se expresen estos efectos, sobre la calidad física del suelo. Bien, entonces para continuar, el foco que teníamos con esta charla era mostrarles qué pasaba con la parte física del suelo, pero bueno, a su vez después le vamos a mostrar también algunas otras cuestiones de parte química. Pero, ¿qué queríamos ver? ¿Qué dispositivos tenemos para ver la parte física? Hay distintas maneras de ver la parte física del suelo, estabilidad de la estructura del suelo, ver cuestiones de penetrometría del suelo, ver cómo está densificado el suelo o no. Una de las metodologías que se utilizan y que tienen muchísimos años, pero son muy interesantes, es el método del perfil cultural, ¿no? El perfil cultural, lo que vemos es, se hace una trinchera en el suelo y lo que se trata es mirar qué es lo que está pasando con distintas capas de suelo que encontramos y cómo está esa estructura, ¿no? Este es parte de información de la tesis de Manuel Gaviu de INTA Paraná. ¿Y qué es lo que se hace básicamente con esta metodología del perfil cultural? Es tratar de mirar cómo está esa estructura del suelo per se, ¿no? Entonces lo que uno trata de mirar es separar, por ejemplo, qué tipo de estructura tenemos, estructuras deltas, que son estructuras bien masivas, de alta cohesión, donde no encontramos porosidad visible, ¿no? Fíjense lo que es, ¿no? Una estructura bien lisa, bien densificada. También podemos encontrar otro tipo de estructura, ¿tá? Como estructura phi, que es la estructura resultante de grietas, ¿tá? Otra estructura gamma, que es la que más nos interesa tener, porque son estructuras que tienen alta porosidad. O también podemos encontrar
esto más exclusivo de suelos limosos, sobre todo, estructuras plati o estructuras laminares, ¿no? Esa estructura de hojaldre, que lo vemos mucho en los campos que vienen de soja, que tienen como esos pequeños, digamos, estructuras, esas láminas, ¿no?, que se ven en la superficie, sobre todo en suelos de tipo limoso. ¿Para qué sirve conocer esto? Principalmente nos vamos a focalizar en lo que son esas estructuras delta o estructuras plati, es para tratar de ver qué es lo que pasa en un perfil de suelo. Fíjense, esto es una manera de tratar de cuantificar con esa metodología y decir qué pasa con esa estructura. O si tenemos una gran cantidad de esa estructura densificada, estructura plati, que se llamaba, ¿no?, con esa estructura laminar, o bien teníamos los masivos, partes con masivos, esas estructuras masivas o esa estructura granular que teníamos, ¿no? Entonces, es importante conocer a través de esta metodología qué es el perfil cultural. Y en eso, ¿qué es lo que se miden? Los espesores que tiene cada una de esas capas, el ancho, ¿tá? Y con eso te permite generar información, ¿no? ¿Qué tipo de información? Fíjense, acá tenemos esta información de 2 parcelas del experimento de larga duración de INTA Paraná, de intensificación, donde vemos monocultivo de soja comparado con una rotación trigo-soja-maíz. Fíjense cómo existe esa estructura laminar casi continua, ¿no?, de 10 a 12 centímetros de espesor cuando tenemos monocultivo de soja y una gran cantidad también de lo que son esas estructuras masivas. Y fíjense qué es lo que pasa cuando empezamos a tener mejores rotaciones y empezamos a incluir más cantidad de raíces en el suelo y distintos tipos, donde empezamos a ver cómo empiezan a mejorar esas distintas estructuras más bien granulares y empiezan a disminuir lo que son esas estructuras más densificadas y las estructuras masivas, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que nos puede brindar esta metodología para ver qué pasa con la estructura del suelo. A su vez, otra de las prácticas que se puede ver para poder entender cómo está la parte física del suelo es a través de lo que son las simulaciones de lluvia. Esto es un equipo de simulador de lluvia que lo que se hace es largar agua acá a una intensidad de 60 milímetros por hora. Lo que se plantea es una base de 25 por 25 y lo que se hace es tratar de simular cuánto llueve. Y fíjense lo que se encontró acá, lo que tenemos es el escurrimiento base. ¿Qué significa el escurrimiento base? Es, empezó a llover, eso se empieza a humectar, en el momento en que se equilibra, que sería la cantidad que está escurriendo con la cantidad que está infiltrando, es el escurrimiento base. Y fíjense claramente una rotación que tiene soja continua o mucha proporción de soja en el campo, es mucha más la cantidad de agua que nos está escurriendo, o sea, entra poco en el suelo comparado con lo que es una rotación trigo-soja-maíz. Entonces, la importancia de poder tener una mejor rotación para ver qué es lo que está pasando en la parte física del suelo. Y estos son datos también de la tesis de Manuel Gaviu, y fíjense cómo se ve cuando se aplica a través de un infiltrómetro un colorante, esto es información de Carolina Sasal, donde se pone un infiltrómetro y un colorante, y fíjense lo que pasa con esa misma secuencia que tiene monocultivo de soja. Fíjense, gran cantidad de esas estructuras laminares y la cantidad de agua que infiltra es bajísima, escurre mucho, gran cantidad. Fíjense que es consistente con lo que estamos mirando anteriormente y fíjense lo que está pasando con una rotación que es mejor con trigo, soja, maíz, donde vemos que ese frente del colorante ingresa mucho más, ¿no? Entonces, estos tipos de dispositivos nos permiten ir conociendo y viendo que realmente necesitamos avanzar en secuencias que tengan mejor, o sea, con mejores rotaciones, ¿no? Seguimos entonces, esto pasaba en Argiduales Acuícolas en Paraná, lo que les mostraba Lalo. Ahora les cuento en el ensayo de larga duración de oliveros, es un ensayo que se inició en el año 2006 sobre un argidol típico. Lo bueno también de todas estas mediciones es ir monitoreando en cada sitio, en cada ambiente en particular. Si bien existen umbrales más generales, los vamos a encontrar para cada sitio y para cada manejo en particular. Por eso es muy bueno caracterizar en cada lugar a donde ustedes estén. Bueno, este es un ensayo de larga duración de oliveros, donde lo que hicimos desde el año 2006 fue plantear intensificaciones en las secuencias. Entonces partimos desde, si tomamos intensificación como el tiempo de el índice de intensificación como el tiempo de ocupación de cultivos vivos en el año, lo que hicimos fueron 6 tratamientos, desde uno muy poco intensificado, como es el soja-soja, que no llega al 40% de ocupación. Le fuimos agregando cultivos en el ciclo hasta llegar al más intensificado de todos, que es el cultivo de cobertura, maíz, trigo, soja, que nos está ocupando el 80% del tiempo en el ciclo total.
Esto se inició, bueno, después de 9 años, o sea, después de 3 ciclos completos. Ya vamos al diario del lunes ahora con los resultados, a ver qué pasó después de esos 9 años. Y lo bueno, de nuevo, con estos ensayos de larga duración, es contar con el diario del lunes para ver qué decisiones ciertas podemos tomar en el fin de semana. Y esto es lo que pasó después de 9 años en esos tratamientos, en el soja-soja, que era el menos intensivo de todos. Lo que yo muestro acá en estos perfiles son los bloques compactos, los bloques masivos delta, son esos bloques bordeados en rojo y que, como les contaba Lalo, perdieron toda la porosidad estructural. Básicamente, y en este tipo de sistemas y en este tipo de suelos, por presiones que ejerce en superficie el tránsito de la maquinaria cuando el suelo está húmedo. El soja-soja, después de los 9 años, seguía con bloques compactos de un 39%, y así había iniciado el ensayo el lote. El lote tenía un grave problema de degradación física, cercano al 36% de masivos delta, y bueno, y fue así como se iniciaron todas estas secuencias intensificadas. Después de estos 9 años, entonces, lo que vimos que al intensificar, miren la foto de al lado con el soja cultivo de cobertura soja, al intensificar, solamente poniendo un cultivo invernal todos los años, y seguir con el soja-soja como cultivo de grano, ya el trabajo biológico de esas raíces actuaron y redujeron el porcentaje de masivos delta a 22%. Si nos vamos a las más intensificadas y diversas, porque en realidad no solo por intensificación en el tiempo, sino que además agregamos otros cultivos de grano, como el maíz soja, trigo soja, lo redujo al 18%, mientras que el maíz trigo soja lo redujo al 14%. Esto obviamente es todo trabajo de raíces, todo trabajo biológico. Y bueno, y al reducir las raíces, este trabajo también empieza mayor actividad microbiana, de mesofauna, etc. Esto es la velocidad de infiltración básica en estos tratamientos, que sería lo contrario a lo que les mostró Lalo recién. Ese efecto de escurrimiento básico que él mostraba, que frente a una lluvia, cuánto escurre en los tratamientos menos intensificados. Acá lo que estamos midiendo es el agua que entra al suelo cuando el suelo ya está saturado, o sea que es el agua que se está conduciendo por los macroporos. Y vemos también cómo, a medida que intensificamos la secuencia hacia la derecha, esa velocidad de infiltración aumenta a niveles superiores a 24 milímetros hora, que para nuestras condiciones, nosotros lo hemos medido en trabajos anteriores como un umbral que nos estaría mostrando una mejora en la calidad del suelo. Seguimos con el mismo ensayo de oliveros, y la pregunta del millón. Nosotros cuando empezamos este ensayo vimos que los perfiles de suelo estaban, como les mostré al principio, era igual al del soja-soja, con un problema de compactación subsuperficial muy severo. Y la pregunta que nos hacíamos todos, y bueno, la que nos hacíamos nosotros y la que siempre hace todo productor es, ¿descompactamos mecánicamente? Yo les voy a mostrar con este gráfico el resultado después de 9 años de haber probado de descompactar mecánicamente. Lo tienen en todas las líneas lisas, en todas las líneas enteras a los tratamientos, versus el descompactado mecánicamente son las líneas punteadas, y los testigos que no se tocaron con maquinaria son las líneas enteras. En azul tienen la secuencia menos intensificada, y todos los otros colores van intensificando el índice a medida que nos venimos para la izquierda. Siendo la más intensificada de todas la verdecita oscura. ¿Qué pasó? Si nosotros comparamos a ver si hicimos bien en descompactar o no, medido a través de la resistencia mecánica a la penetración, que lo tienen en el eje de las X, y la profundidad en el suelo en el eje de las Y, si nosotros vamos a ver qué pasó con esa descompactación mecánica, tomando el monocultivo de soja, o sea, la secuencia que no está intensificada en absoluto, vemos que evidentemente el descompactado mecánico, después de 9 años de haber hecho la labor, y después no se tocó más,
mostró un efecto significativo, mostró una diferencia significativa entre haber descompactado o no haberlo descompactado. Pero no nos quedemos con eso. Si vemos ahora la soja continua que sí descompactamos y que vemos que hizo su efecto, la comparamos con cualquiera de las otras secuencias intensificadas que no estaban descompactadas, o sea, las líneas enteras, vemos que también hay una diferencia significativa a favor directamente de la secuencia intensificada. ¿Se ve en el gráfico? Entonces, haber descompactado, si vamos a seguir siempre con soja, su efecto lo tuvo, porque redujo la resistencia mecánica a la penetración. Pero si nosotros vamos a apuntar a eficientizar el sistema, a intensificar, a manejar mejor las rotaciones, a producir más, a mejorar la salud del suelo en definitiva, evidentemente la descompactación mecánica no hizo falta porque ya lo hizo solo, la disminución en esa resistencia mecánica la hizo solo el trabajo de las raíces. Y esto es, bueno, un resumen, es un biplot de componentes principales para resumir todas las variables de suelo que fuimos midiendo, que están en verde: resistencia mecánica a la penetración, carbono orgánico, diámetro de los poros, con estabilidad estructural, infiltración básica, graficado junto con las secuencias con los índices de intensificación que están en color rojo. Vemos que tuvieron una asociación positiva con altos valores de resistencia mecánica a la penetración, únicamente las secuencias no intensificadas. Caso contrario, se ubicaron en el cuadrante opuesto todas las otras variables que nos muestran una mejora en la calidad de suelo con altos valores de índices de intensificación. ¿Qué otra información nos brindan los ensayos de larga duración? Sigo yo. Como les contábamos al principio, lo importante es no solamente enfocarnos en uno solo de los componentes del sistema, que de por sí es muy complejo, el sistema suelo. Hicimos foco en lo que es física de suelo, pero la física de suelo va a estar modificando tanto a la química como a la física, y es muy importante también ir evaluando entonces otro tipo de variables. En esta red de ensayos de larga duración existen estos 4 sitios: Balcarce, Marcos Juárez, Paraná y Villegas, con suelos similares pero no iguales. Balcarce y Marcos Juárez, argidoles típicos; Paraná, argidolácuico, y Villegas, un apludol típico, pero sí situados en diferentes ambientes, climáticamente ambientes diferentes. Estos 4 sitios tuvieron los mismos tratamientos, secuencias que se fueron intensificando desde un monocultivo de soja también con una rotación más intensiva, con cultivos de grano y cultivos de servicio, cultivos de cobertura. Y en los 4 sitios se hicieron los mismos tratamientos durante 10 años. Y lo que les vamos a mostrar, el resultado de estos 4 sitios, es qué pasó con la dinámica del carbono en esos 4 lugares, teniendo los mismos tratamientos en todos. Haciendo referencia al lema del Congreso, del carbono como elemento de vida, y porque además estamos convencidos que el carbono es el que realmente es el hilo conector o el que nos une los 3 componentes, tanto el físico como el químico y el biológico. Por eso, de hecho, la materia orgánica es el parámetro que nos muestra calidad de suelo por excelencia. Entonces, ¿qué pasó después de esos 10 años en estos 4 sitios? Todos van a tener en el eje de las X las secuencias desde la menos intensificada a la más intensificada hacia la derecha. En el primer panel tenemos el carbono, la estimación de carbono aportada por rastrojos, tanto de biomasa aérea como subterránea. Y en el de la derecha van a tener cuál es el contenido de carbono total del suelo medido después de 10 años. O sea, cuánto del carbono que nosotros creemos que estimamos que estamos aportando se reflejó como carbono orgánico en el suelo después. Separado en 2 profundidades. La profundidad más clarita es de 0 a 5 centímetros, mientras que la más oscura de la columna es de 5 a 20 centímetros. Y en todos los casos vimos la misma respuesta. Es un trabajo de la tesis doctoral de Cecilia Crespo.
En todos los sitios se vio más o menos el mismo patrón, un mayor aumento en el aporte de carbono con las secuencias más intensificadas, obviamente, que resultaron en un mayor contenido de carbono orgánico en el suelo, pero solamente notable en los primeros 5 centímetros de profundidad. Y es mucho más difícil, o llevará mucho más tiempo, lograr ese aumento a mayores profundidades. Resumiendo los 4 sitios juntos, lo que tienen acá, son Balcarce, Marcos Juárez, Paraná y Villegas. En el eje de las y ahora les voy a ir mostrando qué son. Dentro de cada sitio tienen la secuencia menos intensificada a la izquierda, la más intensificada a la derecha. Con las líneas continuas se muestra el contenido de carbono orgánico que tienen los suelos cuasi prístinos de cada uno de esos sitios. Con la línea punteada es el contenido de carbono de 0 a 20 que tenían esos sitios al inicio del ensayo, o sea, 10 años antes de haber iniciado este experimento de larga duración. Con las columnas grises tienen el contenido de carbono actual, después de 10 años, de cada uno de esos tratamientos en cada uno de los sitios, y las columnas de abajo nos está dando la diferencia entre el inicial y el actual, o sea, lo que se perdió de carbono en estos 10 años. Fíjense que es diferente en cada sitio, una porque también depende mucho de cuál es el contenido de carbono inicial del que partimos. Es más fácil perder, o más rápido perder carbono cuando se parte de un contenido mayor que de cuando ya se parte de un contenido menor. Y también depende mucho del aporte que se hizo con la biomasa, con cada una de estas secuencias, dependiendo de la interacción del clima con los cultivos. Pero en Marcos Juárez, Paraná y Villegas se vio que es una diferencia significativa a favor de las secuencias más intensificadas, en que, si bien en el cuadro anterior vimos que de 0 a 5 se aumenta el contenido de carbono, en realidad el balance hasta los 20 centímetros fue negativo en todas, pero las más intensificadas minimizan esa pérdida después de 10 años. Bien, para continuar, parte de la información, Silvina estuvo mostrando de 4 sitios recién, datos de Cecilia Crespo. Esto es parte de la tesis doctoral de Marianela Fontana, y esto es una publicación que salió el año pasado, donde también vemos uno de los sitios, solamente el sitio Paraná, mismo experimento. Fíjense que lo que tenemos acá, monocultivo de soja, sojas que tuvieron cultivo de cobertura previo, en este caso era trigo, ya sea sin fertilizar o fertilizada, y la misma secuencia, esta cultivo cobertura que está fertilizado, soja fertilizada dentro de una rotación trigo, soja, maíz, cultivo cobertura, soja, ¿no? Esa sería la secuencia. ¿Qué es lo que vimos en general, que es parte de lo similar a lo que estuvo mostrando Silvina? Es que en general todas las variables que nosotros medimos, fíjense, estos son para los primeros 5 centímetros, esto es para 0,15 centímetros. En general las secuencias que vienen de monocultivo de soja a lo largo de los 10 años tienen valores mucho más bajos que lo que encontramos en esas secuencias que están bien intensificadas, ¿tá? Y, bien intensificadas, que vienen de una mejor rotación, ¿no? Fíjense lo que son los valores de carbono, nitrógeno total, carbono particulado y asociado a minerales. Y también esta parte es la parte más biológica, es carbono, biomasa microbiana, nitrógeno, biomasa microbiana y el nitrógeno de incubaciones anaeróbicas. Fíjense cómo una mejor rotación nos está mejorando esos parámetros. Lo mismo vimos para 0,15 centímetros, ¿no? Entonces, esos resultados son contundentes y lo venimos viendo cada vez más. O sea, suelos con mejor intensificación tienen mejor calidad de suelo. Ese es el mensaje que quiero que les quede, ¿no? Ahora, ¿qué seguimos mirando en ese experimento? Esto es parte también de la tesis de Marianela Fontana, un trabajo que se encuentra en revisión en este momento. Acá tenemos las clases de tamaños de agregados, desde macroagregados, pequeños macroagregados, microagregados y la fracción asociada a minerales. Fíjense esa fracción menor a los 53 micrones. ¿Y qué es lo que vemos en general comparando un monocultivo versus aquellas secuencias que se encuentran intensificadas? Lo que vemos que las secuencias con monocultivo de soja tenemos mucha menos cantidad de macroagregados, lo cual sería bastante lógico. Tenemos el suelo descubierto gran parte del año, nos está lloviendo en ese momento, tenemos impacto de gota de lluvia y se nos rompen mucho más los agregados en eso. Y fíjense que no encontramos diferencia en aquella secuencia que tuvieron algún cultivo previo
en el año, ¿no? Entonces, no encontramos diferencia entre eso, pero sí claramente con el monocultivo de soja. Ahora, ¿qué pasó con el carbono que estaba alojado dentro de esos distintos tamaños de agregado que vimos acá? Y lo que vemos es que, en realidad, esa secuencia, por ejemplo, el monocultivo de soja, si bien tenía menos cantidad de agregado, también tenía menos cantidad de carbono dentro de esos agregados, y en la medida que nosotros fuimos intensificando, o sea, acá fuimos intensificando la secuencia y a su vez esa secuencia intensificada dentro de una rotación que se encuentra más balanceada también en cuanto a fertilización, fíjense que también mejoramos la cantidad de carbono alojado en esos agregados. Entonces nosotros necesitamos, el carbono, como decimos, no es que está suelto en el suelo, puede estar asociado a las arcillas o puede estar asociado a una manera de retenerlo, de capturarlo, es tenerlo asociado a los agregados. Y para eso necesitamos, yo siempre digo, necesitamos tener pegamento continuo. Para tener pegamento continuo lo que necesitamos es tener siempre raíces, actividad biológica que nos permita ir agregando y poder capturar ese carbono. Y eso lo podemos hacer en la medida que intensificamos. Fíjense, ese es uno de los experimentos. Otro experimento de larga duración en Paraná. Esto es parte de un trabajo de mi tesis doctoral, donde surgió que en la medida que intensificamos la secuencia, fíjense que la cantidad de agregados grandes que teníamos, en caso de suelo molisol, nosotros encontramos, acá comparamos dos suelos, el mismo experimento de larga duración ubicado en un suelo molisol y un vertisol de Paraná. En la medida que nosotros intensificamos, veíamos más cantidad de macroagregados en suelos molisoles, ahora en vertisoles no veíamos eso, y esto fue consistente, y bueno, claro, un suelo que se autoestructura más, tiene más contenido de arcilla, donde la arcilla juega un rol importante para agregar, ¿tá? Por eso no encontramos diferencia. Entonces uno diría, entonces no encuentro diferencia, me es lo mismo hacer secuencia menos intensificada que más intensificada en este indicador. Ahora, nos fuimos a mirar qué es lo que pasaba con el carbono almacenado dentro de esos macroagregados y fíjense que en ambos casos hubo una asociación, o sea, en la medida que nosotros intensificamos la secuencia, mejoramos la cantidad de carbono en agregado, ¿tá? Lo mismo al revés, en la medida que nosotros nos venimos a secuencias con mucha más frecuencia de soja, estaríamos perdiendo carbono dentro de esas fracciones de agregado. ¿Bien? Bueno, y ahora para volver a lo que venimos diciendo, que no actúan solos en el suelo, sino que la física, la química y la biológica comparten dentro del mismo sistema suelo y lo hacen funcionar o no. Lo bueno sería encontrar índices que combinen variables de los tres tipos. Y bueno, esto fue un trabajo de tesis de Danae Serri, donde trabajando en el ensayo de Oliveros, lo que hizo fue, presentar en este biplot de componentes principales, presentar con los cuadros o círculos de colores las distintas secuencias, menos intensificada la soja, la más intensificada de todas, con los círculos verdes y celeste, y qué asociación tenían con distintas variables químicas. En eso acá estaban presentes carbono orgánico del suelo y nitrógeno total, físicas, medidas a través de la infiltración básica del suelo, y biológicas, medidas en este caso a través de FDA, que es una actividad enzimática global del suelo, y respiración microbiana. Y bueno, y también se ve claramente cómo todas, ya sean físicas, químicas o biológicas, se asocian positivamente. La asociación se ve por el ángulo que forman los vectores de las variables de suelo con los círculos o cuadrados de las secuencias. Cuando ese ángulo es más agudo, la asociación es alta y positiva, y cuando esos ángulos son más llanos, las asociaciones son altas pero negativas. Entonces vemos claramente cómo todas las variables de suelo evaluadas se asocian positivamente con la intensificación de la secuencia, y con estas variables se construyó un índice de calidad combinando los tres tipos de variables, y así vamos desde la secuencia menos intensificada a la más intensificada a la derecha, construyendo este índice con, en naranja, el carbono orgánico del suelo, en gris el nitrógeno total, en amarillo la infiltración básica, en blanco respiración microbiana y en verde el FDA, y vemos cómo en total el índice aumenta su calidad a medida que intensificamos la secuencia, y dentro de esos aumentos podemos ver
que uno de los que más aumenta es la calidad física, medida a través de la parte amarilla de la columna, que es infiltración básica, y que nos mostraba indirectamente cómo es el sistema poroso del suelo para que el agua se pueda conducir. Bueno, desde la menos intensificada a la más intensificada, se lograron, después de 9 años de probar en estos ensayos, un aumento de un 37% en la calidad del suelo, medido a través de este índice. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa con todo este funcionamiento del suelo? ¿Quién es el que nos dice en definitiva si el suelo está funcionando bien o no? ¿Qué pasa con todos estos? Lo importante, como decíamos, es conocer cada uno de estos componentes, y para conocerlos hay que medirlos, hay que generar información. Y bueno, y fue lo que estuvimos mostrando recién con Lalo, todo lo que se fue midiendo y todo lo que se fue evaluando y monitoreando. Pero ¿quién ve a lo último si hubo una mejora o no, o si se mantuvo igual o estamos empobreciendo el suelo? Es el rendimiento del cultivo o de la secuencia en general en cada uno de esos lotes. Bueno, vamos a ver entonces, después de 9 o 10 años de ensayos, qué pasa con los rendimientos, cómo expresan el rendimiento, lo que nosotros empezamos a modificar 10 años atrás. Les sigo mostrando en el ensayo de oliveros. Tenemos, bueno, en las X los años de ensayo, en el Y rendimiento vamos a mostrar acá solamente rendimiento de soja de primera, porque es el cultivo más común en todos los tratamientos evaluados. Y les muestro con círculos amarillos la menos intensificada de todas, que es el monocultivo de soja, después de 14 años, o cómo fue su evolución en los 14 años. Y en naranjita, o sea, en los tonos de los amarillos, en amarillo la soja, y en naranja más intensificada, pero menos diversa, porque lo único que tenía era soja con un cultivo de servicio. Y con los verdes tenemos con el más clarito el soja, trigo, soja, maíz, y con el más oscuro o azulado el mismo, pero agregándole también los cultivos de servicio, o sea, minimizando los tiempos de barbecho. Y acá se ve muy clarito por qué necesitamos los ensayos de larga duración, para medir, para tener el diario del lunes, para medir qué pasa cuando nosotros empezamos un tratamiento y cuyos efectos se ven a largo plazo. ¿Por qué? Porque el rendimiento de la soja de primera, si ustedes ven acá, en esos primeros 6 años prácticamente no hubo diferencia de esa soja en ninguno de los tratamientos. En los años buenos, como fue el año 1, que fue hídricamente muy bueno, un año prácticamente regado el lote, la soja de primera no se diferenció entre tratamientos y tuvo un muy buen rendimiento, y en años secos tampoco se diferenciaron tanto, pero con rendimientos menores. Recién después de los 6 años, es como que el cultivo empezó a leer que el suelo iba mejorando, y sí se empezaron a separar el amarillo del verde. Así vemos cómo, bueno, a partir del año 6 ven esas diferencias, y se dio tanto en años húmedos como en años secos, porque en años cuyos rendimientos promedios superaron los 4.000 kilos, vemos que la diferencia, sobre todo ya más hacia el final de los 14 años, las diferencias entre hacer una secuencia no intensificada versus intensificarla, tuvimos un rendimiento promedio mayor del 16%. Mientras que en años secos, con rendimientos menores a los 2.000 kilos por hectárea, y la evidencia fue este último año, que no hace falta que lo recordemos, más vale dejarlo para el olvido, las diferencias son mucho mayores, porque el agua es la limitante clave para el cultivo, y como vimos, el agua no infiltra, no se mueve, las raíces tampoco crecen, y ahí la diferencia en rendimiento del no intensificado versus el más intensificado fue del 46%. Incluso este año, esa diferencia del 46% aumentó al 70% si comparamos el soja-soja versus el soja, trigo, soja, maíz, que no tuvo cultivo de servicio en el invierno, y bueno, y no redujo tanto el consumo de agua del barbecho invernal. Pero claramente,
se ve por qué necesitamos el largo plazo y claramente se ve cómo en secuencias intensificadas todas las mejoras que se van produciendo abajo que no vemos se expresan arriba. Bien, en Paraná vimos algunas cuestiones similares a esto. Fíjense, este es el rendimiento de soja para diferentes secuencias de cultivo en dos campañas, campaña 2015-2016 y 2016-2017, que estuvimos separando. ¿Y qué es lo que nos pasaba? Había momentos en que íbamos al campo y veíamos, veíamos esto, años buenos, años más bien normales, con buenas precipitaciones, veíamos esto, que el monocultivo de soja que veníamos sin fertilizar rendía tan bien como las secuencias intensificadas. Fíjense que hay una pequeña diferencia, sobre todo con esta es la secuencia que tenía un cultivo de cobertura de trigo y soja que nunca se fertilizó. Bueno, claramente la calidad de suelo viene siendo peor acá y los rendimientos eran malos, pero en un año con buenas precipitaciones no veíamos rendimiento. Entonces decíamos, tenemos re buena calidad de suelo porque lo venimos viendo con los indicadores, pero no nos estamos enterando qué es lo que está pasando con la soja. Y a veces uno puede pensar, bueno, si no veo los rendimientos, en realidad le puedo seguir dando más al suelo, total no va a pasar nada. Pero ¿qué pasaba cuando empezamos a separar aquellos años con menores precipitaciones? Para empezar a analizarlo, pasó como lo mismo que vieron en oliveros. Fíjense, en años con mayores restricciones hídricas, claramente se ven diferencias entre aquellas secuencias que están más intensificadas. Fíjense, esto es cultivo de cobertura con nitrógeno, soja fertilizada todos los años, y ese es ese mismo tratamiento, pero dentro de una rotación, y fíjense que intensificando la secuencia y a su vez dentro de una mejor rotación y con buena fertilización empezamos a ver esas diferencias de rendimiento, ¿no? Entonces decíamos, bueno, hasta ahí está bárbaro, encontramos diferencias de rendimiento, pero ¿se entera el cultivo de que hay mejora en calidad de suelo? Porque esa es la gran pregunta, ¿tá? Entonces, lo que se hizo en este trabajo fue tratar de analizar qué pasaba, relacionar los rendimientos de la campaña 2015-2016, 2016-2017. Este fue un año más bien seco, este fue un año más bien húmedo, para 0,5 y para 5,15 centímetros, las variables, ¿no? Y lo que vimos que en general todas, se nos asoció bien el rendimiento, o sea, hubo mayores rendimientos en aquellas secuencias que tenían más carbono, más nitrógeno total, más carbono asociado a minerales, más carbono de biomasa microbiana. Y fíjense que cuando veíamos esa asociación de rendimientos con la calidad del suelo, en un año normal nosotros no veíamos eso, ¿tá? Entonces, esto es un poco para reflejar que esa mejora en la calidad del suelo que nosotros estamos logrando a través de una mejor intensificación y que lo estamos viendo en los ensayos de la graduación, se termina pagando, lo termina viendo el cultivo, ¿tá? O sea, sobre todo en aquellos momentos donde tenemos mayor restricción, ¿tá? Ese es el mensaje que queremos que les quede. Este es otro trabajo, este es de una publicación reciente de este año, donde vimos en otro experimento de larga duración, le voy a tratar de explicar acá, esto es trigo, soja, arveja de cobertura, maíz, monocultivo de maíz, trigo, soja, maíz, trigo, soja continua, soja, maíz, arveja, soja y trigo de cobertura, soja. Fíjense todas las combinaciones que estuvimos evaluando para un suelo molisol, para un suelo vertisol, y la línea 1 significa cuántas veces fue el rendimiento respecto al monocultivo de soja. En este caso nos fijamos en la secuencia completa, ¿tá? O sea, cuánto era el rendimiento de sumar un trigo, una soja al maíz, en ese caso dividido 2 años, o hacer un trigo, soja, arveja, maíz dividido 2 años, o hacer soja, soja dividido 2 años, ¿tá? Eso es un poco lo que estamos mirando. Fíjense que en el caso de tener una arveja soja o cobertura soja, fíjense que la ganancia que tenemos respecto al monocultivo de soja es bajísimo. Claramente acá porque esta arveja o ese trigo son de cobertura, no estamos aportando grano. Y fíjense que a la medida que nosotros vamos cambiando la rotación, en este caso en vez de empezamos a hacer maíz-soja, estamos teniendo casi 1,5 veces el rendimiento con respecto a la soja, trigo-soja un poco más, y en la medida que empezamos a diversificarlo un poco más, estamos teniendo casi 1,7 a 2 veces más de rendimiento por tener una secuencia intensificada comparada al monocultivo de soja. Eso vimos en el molisol. Y sorpresivamente cuando fuimos a comparar en el suelo vertisol, nosotros vimos que el efecto de esa intensificación fue mucho mayor, hasta casi 3 veces más de rendimiento podemos estar logrando en esos suelos. De hecho, hoy hay productores que están adoptando secuencias intensificadas, utilizando más cantidad de cobertura y están logrando mejoras significativas en rendimiento sobre suelos vertisoles. Bien, ahora, quería terminar esta parte mostrándole que ¿es secuencias intensificadas o secuencias diversas? ¿Tá?
y el mensaje sería secuencias intensificadas y diversas. O sea, no solamente intensificar porque podemos estar haciendo un trigo soja continua y estamos intensificando, pero la idea es que nosotros diversifiquemos la cantidad de cultivo. Y fíjense lo que vimos, esto es caso de rendimiento de trigo. ¿Cómo es el trigo, el rendimiento en la secuencia trigo-soja? Del trigo, pero en esa secuencia trigo-soja, del trigo en la trigo-soja-maíz y del trigo en la trigo-soja-arveja-maíz. Fíjense que en la medida que nosotros intensificamos y a su vez diversificamos, acá tenemos 2 cultivos distintos, 3 cultivos distintos, 4 cultivos distintos, logramos mejoras en rendimiento que fíjense fue de un 9% en el suelo molisol y coincidentemente, como les mostré anteriormente, en el vertisol el efecto de esa intensificación y de diversidad fue mejor, ¿no? Entonces, con el largo plazo nosotros empezamos a ver eso, que empezamos a mejorar no solamente el rendimiento total, sino el rendimiento de los distintos componentes de la secuencia. Y como consideraciones finales, ¿qué nos deja esto? Que los experimentos de larga duración son herramientas muy importantes para evaluar tecnologías de proceso. Consideramos que es súper importante mantener y poder potenciar estos experimentos de larga duración, que la inclusión de secuencias de cultivos intensificadas permiten mejorar la estructura del suelo, la infiltración de agua, reducir el escurrimiento, que la inclusión de secuencias intensificadas permite aumentar el carbono superficial del suelo, subsuperficial del suelo y mejorar su calidad, haciéndolo más resiliente a situaciones de estrés. ¿Tá? Esto es lo que les estábamos mostrando. Cuando vienen esos años más complicados, realmente tener mejor calidad de suelo nos paga. Eso es importante. Y por último, que las secuencias que minimizan los periodos de barbecho son estratégicas para aumentar los rendimientos de los cultivos por unidad de superficie. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y qué alegría cerrar el Congreso con el INTA sentado acá arriba, ¿no? La ciencia, yo la tengo cerca acá. Uno los lee, pero por los tiene cerca y tanto más lindo. Y de acá se ve visión de equipo también, porque no lo ven, pero el INTA Olivero está acá todo como en patota, cerquita, así que gracias, y Paraná también. Así que muchas gracias, porque la verdad que tenerlos... Y qué importancia la de entender que tiene que estar el INTA estudiando la tecnología de procesos. 6 años sin resultados. Cualquiera de nosotros en nuestros campos hubiésemos tirado para atrás, y esto de que la intensificación y la diversificación es puro cuento. La verdad, la soja en mi campo no aumenta de rinde. Y sin embargo, el INTA, perseverante y siguiendo con las tecnologías de proceso y con una visión de cuidar los suelos, nos muestra esto, que después de 6 años, estas grandes respuestas en rindes, incluso en cultivos estables como la soja. Pero me llegaron preguntas, pero primero quiero abusar, y perdón, pero abusar de estar acá y preguntarle a Lalo. Lalo, vos mostraste en algún momento capas densas, muy densificadas, y mejoras en esas capas densas. Ahora, cuando uno mira las capturas de carbono, se hace como un plató ahí a los 15, 18, 20 años, de acuerdo a quien uno lea, y parece como que de allí un cambio de sistema de producción no cambiaría más. Y cuando uno piensa en capas densas, ¿tenemos que convivir, bajamos las capas densas y vivimos con alguna capa densa, o podemos seguir mejorando y podemos tener el norte no solamente saturar el carbono, sino dejar ese suelo granular que es tan bueno y para el agua y para las raíces? Bien, yo pienso que en realidad las capas densas las podemos ir rompiendo si pensamos en armar un esquema de tener raíces distintas, diferentes, que exploren distintas profundidades, de distintos tipos. Por eso insistimos bastante con el tema de la diversidad. Nosotros, en la medida que tengamos diversidad, vamos a poder jugar con distinta exploración, porque si nosotros siempre tenemos un mismo cultivo, siempre exploramos lo mismo, siempre llegamos a lugares similares. No digo que un año mejor va a explorar un poco más o menos, de acuerdo a la limitante que tengamos, pero en la medida que nosotros juguemos con secuencias que puedan explorar diferente, o hasta algunas, coberturas multiespecie o algo que podemos jugar distinto, eso va a ser positivo. Y más aún, si podemos incluir los sistemas mixtos de vuelta, eso sería un gran avance de salto de calidad. Esto hace muchos años ya, los trabajos de Studer del 2000 de Balcarce ya lo venían mostrando, los datos de Iña Estanzuela lo venían mostrando de las mejoras, los saltos de calidad que uno puede tener, incluyendo
pastura también en la secuencia. Entonces, sería para pensarlo. Yo sé que en muchos casos no es posible, porque son campos solo agrícolas, pero en algunas cuestiones que se puedan, es interesante para ir pensándolo por lo menos, o viendo, o al menos pensar en aquellas secuencias que sean más diversas y que permitan proveer esa, ¿no? Tener distintos tipos de raíces para romper esas estructuras densas. Excelente, muchísimas gracias. Y acá viene una pregunta del público. Ahora vuelvo, hagan preguntas, porque si no las agarro yo, les cuento. ¿Han encontrado mitigaciones o mejoras en limitantes, yo no veo nada, genéticas en los suelos con rotaciones más intensificadas? ¿O es imposible mitigar las limitaciones genéticas? Limitaciones genéticas, bueno, no es el caso de los argidoles de acá de la zona, que son muy profundos, son suelos de 2 metros de profundidad, y bueno, genéticas yo particularmente no las tuve, no sé Lalo vos, pero tampoco, no son suelos, sí, a lo mejor en la zona de Balcarce, cuando empieza la tosca o cuando aparece tosca, de todos modos las genéticas no son posibles de romper. Hay que convivir con ellas. Y el tema de las limitaciones antrópicas, sí vimos que sí es totalmente posible romperlas biológicamente y que es el objetivo. Buenísimo. Lalo, mostraste en molisoles y vertisoles allí un cambio grande, ¿no? Como que invita en los vertisoles a trabajar, en todos, ¿no? Pero en los vertisoles a trabajar mucho más porque las diferencias son extraordinarias. ¿Crees que eso tiene que ver con la entrada de agua al sistema o también tiene que ver con la entrega de agua a los cultivos en suelos que tienen una conductividad hidráulica, una entrega muy baja a los cultivos en verano, ¿no? Bien, está buena tu pregunta. Yo creo que son suelos extremadamente frágiles, los suelos vertisoles que tenemos. Muchos de los vertisoles que se usaron allá fueron entrando en producción a partir del avance de la soja. Muchos ya estaban en producción en pastura, son suelos son condicionalmente aptos en general para las partes agrícolas, ¿no? Entonces, son suelos que hay que protegerlos mucho más. Entonces, por ahí esas diferencias que nosotros vemos, un molisol acá nosotros nos produce mucho más, una soja, nosotros en los ensayos no puede estar produciendo 4.000 kilos en el molisol, en el vertisol hacemos 2.000, 2.000 y pico, pero esas pequeñas diferencias, saltos que nosotros logramos intensificando eran mucho mayores. Y nosotros consideramos que gran parte de esa mejora es por mejorar esa cobertura y evitar el arrastre, porque son suelos que en realidad el ingreso del agua al suelo es bajísimo, ¿tá? Entonces en realidad lo que pasa ahí es que se nos escurre todo. En la medida que nosotros logramos tener algo que nos capture un poquito más el agua y nos empieza a ayudar a mejorar en parte esa estructura granular en parte que nos pueda generar, ya es un avance importante, porque ya son suelos con menor capacidad de almacenaje de agua de por sí. Entonces en la medida que nosotros podamos generar algún poro mejor, va a andar. Recordemos que también esos suelos son suelos con arcillas expansivas que se autoestructuran, o sea, tienen otra dinámica diferente, pero bueno, es importante protegerlo y tenerlo más cuidado. Perfecto. Silvia, aprovecho a hacerte una pregunta. Mostraste un componente principal en el cual uno veía la recta de respiración microbiana y la de carbono orgánico soluble casi a 90 grados, digamos. La pregunta es, ¿eso tiene que ver con algún momento de medición o la respiración microbiana no estaría correlacionando, a pesar de que después la incluiste? Incluso cuando la incluiste yo veía como una constante en esa respiración microbiana y no veía variaciones cuando los otros colores sí variaban. ¿Crees que respiración microbiana tenemos que apuntar a hacerlo o hay que apuntar a otra cosa cuando pensamos en biología de suelo? Vos decís si es una medida útil para ver calidad de nuestros suelos. Bueno, en todo lo que es biológico, los especialistas estuvieron en la charla anterior, que estuvo espectacular. Lo que yo me animo a decirte es que respiración microbiana es muy sencillo de hacer. O sea que si es para empezar con algo, podemos empezar con respiración microbiana, que algo nos va a estar aportando, una tendencia nos va a estar mostrando, pero sí en actividad biológica hay que avanzar mucho más allá de la respiración microbiana. Se está avanzando, por suerte, mucho más que eso. Ya se están secuenciando ADN y viendo microbiomas y yendo mucho más allá. Pero como práctica sí nos da una tendencia y de hecho ese set que yo mostré de variables que entraban en el índice de calidad, en realidad el set de variables era mucho mayor, pero estadísticamente, bueno, de la forma en que se seleccionaron, respiración microbiana entró para mostrar diferencias para que aporten al índice de calidad.
Perfecto. Y ya para cerrar, porque la verdad que ya lo exprimimos demasiado, pero si quieren dejar uno u otro o los dos juntos, un consejo para mejorar ya a nivel de campo. Yo soy gringo y digo, me quiero llevar un concepto acá, salí del soja-soja porque Silvio me dijo que el soja-soja no va, pero ¿cuál sería el mejor consejo para poder entrar y no golpearme en estas intensificaciones? Porque veo que en 6 años no voy a tener respuestas en rinde, pero después sí, y lo quiero aprovechar. ¿Me pueden dejar algún mensaje? Sí, en esos 6 años no hubo respuestas en rindes, pero tampoco hubo pérdidas. O sea, lo que nos está pasando es que estamos dejando de ganar, no es que estamos perdiendo rendimiento. Entonces hay que apostar a mejorar el suelo y la única vía posible es con suelos vivos. Bueno, en este congreso me cansé de escuchar el tema de suelos vivos, de raíces vivas, pero es una realidad. Es lo que medimos, es lo que evaluamos y es lo que está en todos los resultados que nosotros estuvimos mostrando. Empezar a intensificar, pueden empezar a intensificar de hoy a la campaña que viene, sin ningún paso intermedio en absoluto. Siempre va a depender, primero, en el ambiente donde ustedes estén, buscar cuál es el factor más limitante. Si es el agua, si es la temperatura, y en base al factor más limitante, diagramar la intensificación posible que ese sistema pueda sostener. Tampoco podemos pretender intensificar en un sistema que después no vamos a tener los recursos disponibles para que sea sostenible en el tiempo. Así que es simplemente eso, pero no dejar de intentar simular lo que era el ecosistema natural, que fue el que disturbamos y que necesariamente lo tenemos que seguir disturbando porque tenemos que comer. La población mundial tiene que seguir comiendo, alimentándose, así que hay que intensificar buscando en cada lugar la mejor oportunidad. ¿Lalo? Sí, yo quería cerrar con un punto que planteaste, que dijiste, Silvina, de uno tiene que analizar cómo intensificar porque te podés quedar, cuál es el recurso, si el recurso limitante por ahí es el agua, puede ser complicado. Y en esto, digo, yo soy un convencido de que hay que intensificar la secuencia, pero varios me plantean, sí, pero un año como este que vino seco, me intensifico y me afecta. Y de hecho, yo en parte de los ensayos que teníamos, antes habíamos empezado a hacer trigo, soja, maíz temprano y poníamos una cobertura y obviamente esa secuencia nos rendía menos porque afectábamos el agua. Y en la medida que cambiamos esa estrategia, de decir vamos a maíces tardíos, incluyamos arveja que podamos usarlo ahora para cosecha y después vamos a maíz tardío. Entonces, hay que ir pensando las distintas estrategias con la idea de poder utilizar mejor el suelo, hacer mejor competencia de maleza. Pero si algún año te viene restrictivo y no pudiste hacer una cobertura, y bueno, no pasa nada, con que un año no lo hagas, no pasa nada. La cuestión es tratar de decir, bueno, este año tal vez no lo pude hacer, pero este año que ahora se está planteando que puede venir más llovedor, y bueno, seguramente es más importante cuidarlo. Entonces, decir, no es solamente estar casado con la intensificación como tal, sino decir, bueno, seguir mirando el sistema, ustedes son los que conocen el campo, ustedes son los que conocen los lotes, y evalúen, pero sepan que se vienen viendo en estos experimentos de larga duración de que realmente las mejoras empiezan a aparecer y se empiezan a ver, y no solamente en un lugar, sino vemos acá que en distintos sitios esto es consistente. Muchas gracias, Lalo, muchas gracias, Silvi, muchas gracias, Cinta, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este Congreso C, Elemento de Vida 2023. Muchas gracias. En YPF Agro estamos todo el tiempo acompañándote con las mejores soluciones desde el inicio hasta el final del ciclo productivo. Con la mejor genética de semillas, nutrición especializada, protección de cultivos y soluciones energéticas. YPF Agro aporta tecnología e innovación al manejo diario de tu campo, porque el campo es todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos ahí. YPF Agro. Somos una única Bunge, una empresa de agronegocios presente en más de 40 países. Más de 200 años de historia. Conectamos a los productores agropecuarios con los consumidores de todo el mundo.
Desde 1884, produciendo en la Argentina. Bunge.